Buenas tardes. En este caso nosotros vamos a hablar sobre la línea de transmisión de alto voltaje en corriente alterna HVAC. El grupo está conformado por el compañero Juan Yepes y mi persona Javier Águeda. En este caso nosotros, primero que nada, es necesario un breve resumen sobre el proyecto que estamos realizando. Primero que nada, tenemos que tomar en cuenta que los sistemas de puesta a tierra son sistemas de protección para sistemas eléctricos. Esto consiste en ayudar a la tierra mediante conductores metálicos. Generalmente, el conductor que es más utilizado es el cobre por su resistividad a la corrosión y por ser el metal que por normas nacionales e internacionales se usa para este tipo de sistemas. También tenemos que decir que la importancia de estos sistemas es parte de la protección de los mismos contra corrientes transitorias o corrientes parásitas. También para cortocircuitos que puedan ocasionar catástrofes o pérdidas materiales y humanas. También tengo que decir, además de salvaguardar la integridad del servicio que se presta a los usuarios, maquinarias, entre otros. Como también tiene sistemas eléctricos, en este caso, la misión es necesario que este sistema de protección contra rayos o sistema de puesta a tierra esté bien diseñado y funcione de manera óptima para proteger el mismo que intercomunica estas distintas localidades a través del territorio en el cual se hizo énfasis, puede ser en el estado o en el país. Córtalo. Ok. Sobre unos cuantos conceptos básicos, como son los niveles de transmisión de energía eléctrica de corriente alterna de más de 35.000 kilovoltios y menores a 230.000 kilovoltios se conoce como alta tensión. El conductor metálico empleado para llevar a tierra un sistema para su protección es el conductor de puesta a tierra. La corriente de cortocircuito es la corriente de cortocircuito mínima que se puede producir mediante la falla entre una fase y neutro o entre fase y fase en alta tensión que pueda ser llevada a tierra mediante sus conductores. El electrodo para tierra, conductor embedido en el suelo y utilizado para colectar la corriente a tierra o disipar la corriente de tierra hacia el suelo. El hilo de guarda, elemento conductor que va de una torre de transmisión hacia otra torre ubicada en la parte más alta y sujetado por aisladores y desembocada en la malla de puesta a tierra de una subestación eléctrica. La malla de tierra consiste en la interconexión de electrodos o barras embebidas en el suelo diseñada para colectar la estructura metálica ubicada en una estación eléctrica. La resistividad es la fuerza que se opone al paso de corriente. La resistividad de un conductor o la resistividad de un terreno es medida en ohm metro. La tensión de contacto es la diferencia de potencial que se considera cuando una persona realiza contacto con una estructura metálica llevada a tierra. La tensión de paso es la diferencia de potencial superficial a la cual experimenta una persona con los pies separados a 1 metro de distancia de la estructura metálica sin hacer contacto con esta. Del diseño de puesta a tierra y protección integral contra rayos. En líneas generales, para realizar un sistema de puesta a tierra es necesario revisar las normas nacionales o internacionales que establecen las instituciones encargadas de evaluar y regir los diseños del sistema eléctrico, para así tener una idea clara de cómo comenzar a realizar el proyecto o los proyectos referentes a los sistemas de puesta a tierra y protección contra rayos. A fin de garantizar seguridad de material eléctrica para el sistema, para la protección de equipos, el personal que labora en el área de desarrollo, mantenimiento e infraestructura de estos sistemas y para la protección y seguridad de los sistemas eléctricos y electrónicos que conforman un sistema. Un sistema HVAC es aquel donde se manejan elevadas tensiones, alrededor de 35.000 voltios, donde están conformadas por redes eléctricas donde parten conductores que atraviesan gran parte del territorio o región a través de torres ubicadas en cerros o lugares topográficamente estudiados y con ubicaciones estratégicas para la buena distribución de las líneas de alta tensión. Están separadas por tramos de una estación a una subestación, donde se transforma y se distribuye la tensión y los altos voltajes del territorio nacional.
Las plantas y subestaciones deben contar con un sistema para rayos y un sistema de tierra al cual se conectan todos y cada uno de los elementos que requieran ser puestos a tierra para proveer un medio seguro para proteger al personal que se encuentra dentro de la proximidad del sistema de tierra o de los equipos conectados a tierra. Todo esto para prevenir una descarga eléctrica debido a condiciones de falla o simplemente para una descarga atmosférica o de rayos. Proteger la infraestructura y los equipos relacionados con la transmisión de energía eléctrica para garantizar un buen servicio y mantener el desarrollo tecnológico del país basado en las normas del buen funcionamiento de los sistemas eléctricos y electrónicos. Ahora le doy el pase a mi amigo Javier. Ok, en este caso vamos a hablar de lo que es la medición de receptividad del terreno. Para poder realizar lo que es la medición de receptividad, vamos a utilizar dos métodos, que es el método Werner y el método Stulberger. En el método Werner, este método consiste en clavar en el terreno 4 electrodos, por también se dice licas, que están alineadas con una separación de una constante, que es constante vendría siendo variable la letra D. Para la obtención del valor de la receptividad media del terreno se debe aplicar la ecuación de Werner, que en su forma simplificada es que el valor de la receptividad media del terreno es igual a 2 veces por pi, que vendría siendo 3.14759, por lo que es el valor indicado en el instrumento de inicio, que vendría siendo la R, y la D, como anteriormente, que es la distancia de los electrodos, que es expresada en metros. De esta forma se obtiene la receptividad media del terreno desde la superficie hasta una profundidad igual a la distancia entre los electrodos, que es la distancia de los instrumentos. También podemos cuando se realizan diversas mediciones con diferentes distancias entre estos electrodos, se obtiene información requerida para así poder determinar las capas del terreno. En este momento les voy a hablar de lo que es el método de Stulberger, que en este caso consiste en hacer circular una corriente en lo que son entre las terminales C1 a C2 y por consecuencia aparece una diferencia de potencial entre las terminales P1 y P2. Para poder realizar paso a seguir, para poder realizar la medición de receptividad en el método de Stulberger, se utiliza lo que es los siguientes pasos. Vamos a realizar lo que es la conexión del instrumento para realizar la prueba requerida, que en este caso se puede verificar una imagen en la cual nosotros procedemos en el proyecto. El proyecto o la imagen que nosotros plasmamos, se puede verificar lo que es Ahí, imagen. Ahí le estoy mostrando la imagen, Javier. Sigue hablando. Perfecto, en este caso, en esta imagen usted puede verificar lo que es el centro de medición, que está el punto medio. Ahí se debe ubicar lo que es el centro del terreno. Se toman dos más conjuntos de lectura, moviéndose a lo largo de las líneas, esas líneas que están paralelas y en perpendicular. También debemos saber lo que es la profundidad del enterramiento, que está siendo la H de los electrodos, no será mayor que a 10 centímetros. En el caso de la L, como se puede verificar, sea igual o menor a 10 metros para los valores en el cual la L es mayor a los 10 metros. La profundidad del enterramiento de la H debe ser mayor que 10 centímetros y no sobrepasando los 20 centímetros. Unas limitaciones que deben tener entre ellos. Relación de la L entre el centro de medición y los electrodos de corriente, que es el C1 que anteriormente, y el C2. A la separación A entre estos electrodos se irán variando y vamos tomando las lecturas respectivas de acuerdo al tamaño que vamos a realizar. En este caso, para poder realizar lo que es contar la resistencia en cada medida, esto establecido por la ley de Ohm, que vendría siendo R igual al voltaje entre la intensidad, en el cual donde obviamente la R es la resistencia en medidas en Ohm o en ohmio, lo que es delta B, que vendría siendo la diferencia de potencial entre lo que es la P1 y la P2, que están en voltio, y lo que es la I, que vendría siendo como anteriormente la corriente que se pone entre la C y la C2. Eso vendría siendo en amperes. En este caso, nosotros para poder calcular la resistencia aparente de cada medida y completar el formulario de medida de resistividad, es la siguiente. Vendría siendo lo que es la P1, que vendría siendo la resistividad aparente, que es igual a la resistencia medida, por pi,
por la distancia entre los electrodos de potencia con respecto al punto central, como dije anteriormente. Esto va multiplicado entre paréntesis lo que es la distancia entre los electrodos de corriente entre la distancia del electrodo de la potencia menos 0,25. Es un valor constante. También en este caso podemos lograr lo que es la resistividad del terreno y podemos realizar la construcción o el diseño del sistema comenzando por los cálculos y la elección de los materiales a utilizar. En este caso, como barras de cobre, los cables conductores, pararrayos, bajantes, aisladores, cortaduras, exotérmicas, moldes y entre otros materiales que se utilizan. En este caso, nosotros hoy en día podemos utilizar software que nos permitan realizar el diseño de las mallas de puesta a tierra. Uno de estos software, el más utilizado, es el Autogrounding Design. Exactamente, compañero. Este nos permite con los valores de la corriente de cortocircuito, las distancias y los valores de la resistividad del terreno. También podemos diseñar lo que es la malla para puesta a tierra, como también para hacerlas manualmente. En este caso, también podemos visualizar algunas ecuaciones para el cálculo de estas mallas, como anteriormente, por los anillos a puesta a tierra, para subestaciones eléctricas o sistemas de potencia. Podemos visualizar en este momento, el compañero colocará la imagen, el cual poseemos lo que es el electrodo de tierra, que vendría siendo en la horizontal o superficial, la expresión aproximada vendría siendo el resultado, que vendría siendo la resistencia del electrodo de tierra, es igual a 2 por lo que es la actividad del suelo entre la longitud del electrodo de tierra. También tenemos lo que es el electrodo de tierra vertical, que vendría siendo la varilla. En este caso vendría siendo prácticamente la misma ecuación sin la multiplicación del 2. También tenemos lo que es el anillo, que vendría siendo la resistencia del electrodo de la tierra, es igual a 2 por lo que es la resistividad del suelo entre 3 multiplicado por el diámetro del anillo. Vendría siendo como el área equivalente. El área equivalente o del electrodo periférico, todas representadas en metros. También podemos utilizar lo que es la malla, vendría siendo el electrodo igual a la potencia, a la resistividad del suelo, entre 2 por lo que es, como dije anteriormente, el diámetro del anillo. También utilizamos la placa, en este caso vendría siendo un valor, el cual al utilizar la fórmula vendría siendo lo que es R0 igual a la resistencia del suelo entre 4,5 por A, pero esto es la longitud del lado de la placa cuadrada. En este caso vendría siendo como una placa, también podría ser la placa rectangular. Entonces estaríamos que A es igual a la raíz cuadrada de B por C. También tenemos lo que es el hemisférico, que vendría siendo la resistencia del electrodo igual a lo que es la resistividad del suelo entre pi por lo que es el diámetro del anillo. También al momento de utilizar esto, los pararrayos utilizados en un sistema de potencia o líneas de transmisión en HVAC son los siguientes. Para el caso de las subestaciones eléctricas pueden ser de dos tipos. Los pararrayos para sobretensiones de tipo atmosférico, sobretensiones por fallas en el sistema. Algunos de los tipos de los pararrayos. En el pararrayo es un tipo para darle también un conocimiento previo de los pararrayos que nos permite proteger las instalaciones contra sobretensiones de tipo atmosférico. También en las ondas que se presentan durante una descarga atmosférica viajan a la velocidad de la luz y dañan los equipos. Si no se tiene protegido en forma correcta, para la protección del mismo se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos. Vamos a nombrar algunos aspectos que vendrían siendo de cargas directas sobre la instalación, de cargas indirectas. De los casos anteriores, el más interesante que podemos realizar es comprenderse con mayor frecuencia es el de cargas indirectas. También se puede verificar que hoy compañero va a colocar algunas imágenes en los que está los sistemas de pararrayos de este tipo. En este caso no sé si el compañero puede colocar. Sí, ahí lo tengo puesto, Javier. Está bien. Ahí se ve el pararrayos de la subestación. Si está la imagen, ¿la estás colocando? Sí.
nosotros podemos verificar ahí lo que es el pararrayos, que están basados en la teoría principal de los rayos, las descargas atmosféricas siempre un nivel más alto, de mayor atracción o existe una mayor probabilidad para ello. En las transmisiones se coloca con un conductor metálico que es normalmente llamado pico de guardia, que se puede verificar en la parte superior, dos guayas que sobrepasan la altura de la de transmisión. Estas llevan a las altas tensiones para que aumente una descarga atmosférica, es decir, el recibe la descarga y posteriormente sea llevada hasta una subestación. O el sistema de tierra colocado en ese caso. También puede verificar en la parte anterior, en la parte de otra imagen, donde está varias o una imagen en lo que se puede visualizar varios tipos de torres. En este caso, puede visualizar lo que es la torre donde está el HGI1 y el HGI2. En este caso, de los hilos de guarda, es decir, que estos serían los pararrayos de las líneas HVC, en la cual nosotros estamos planteando el proyecto. Generalmente estas guayas de acero galvanizado que se distribuyen de una torre a otra para luego resguardar el sistema hasta la próxima subestación. Es la función del HGI1 y HGI2. También, como les bueno, se puede verificar las imágenes, el cual está publicado en la parte anterior. La siguiente hoja se puede verificar lo que es cómo se visualiza el rayo, hay un HG1 dependiendo también de la dirección, pues HG1 o HG2. Se puede visualizar un rayo también para rayo, a la redundancia. En este caso, para determinar la importancia de este sistema propuesto a tierra y cifras de las instituciones que obedecen una de las normas nacionales o internacionales para determinar lo que sería el índice. En este caso, el compañero lo que le va a hablar en este momento es el cálculo del índice de Saber si se necesita del uso de un sistema de protección para rayos, se deben considerar los siguientes factores: la frecuencia e intensidad de las tormentas en la zona, el valor y la naturaleza del inmueble y su contenido, donde se coloca del sistema que se va a proteger, pues. Otros factores a considerar son los elementos mencionados suman valores a la escala del índice de riesgo. Estos son el grado de aislamiento de la estructura, el tipo de región, la altura de la estructura, entre otros. Para el caso nuestro, se calcula del siguiente modo: como el uso de la estructura, según la norma del COVENIN, el sistema de puesta a tierra es para una estructura de altura por el cual le damos el valor de 6. El tipo de estructura ya puede ser una estructura de acero concreto armado con techo metálico, le damos un valor de 5. Contenido e importancia de efectos secundarios: por tratarse de líneas de transmisión de alta tensión que podrían afectar a una región entera, le damos el valor de 10. El grado de aislamiento, por ubicarse en sitios aislados como montaña, tendría un valor de 10. El tipo de región: zona montañosa alrededor de 300 a 1000 metros de altura, su índice es de 8. La altura de la estructura, ya que sobrepasa una altura aceptable, muchas veces de más de 30 metros, estas torres, le damos un valor de 6. Y por último, el nivel isoceuránico. En Venezuela se podría decir que llueve de 3 a 5 veces al año. En promedio, el valor sería de 4, ya que está aislado y puede enfrentarse a lluvias y descargas eléctricas. Como podemos ver aquí, tenemos una tabla donde se calcula el índice de riesgo. Según los factores, se suma todo y nos da que el índice de riesgo es 49. El resultado es recomendable, ya que requiere proteger un sistema que podría ocasionar estragos al momento de una falla. Es indispensable. De esta manera es como podemos calcular el índice de riesgo para los sistemas de potencia y las líneas de transmisión en HVAC. Este método también sirve para el cálculo del índice de riesgo para edificios, silos, torres de comunicaciones, etc. Ahora mi amigo Javier les va a hablar sobre los materiales a utilizar. Ok. En este caso nosotros vamos a hablar lo que es los materiales que se van a utilizar para el estudio del suelo, mediciones de receptividad del terreno. Nosotros se suele utilizar lo que es el megómetro, que nos permite dar la magnitud o la medida con metros del terreno. En este caso me comentó, voy a mostrarles lo que es la imagen del megómetro.
este que nos vamos a utilizar, o se utilizó. También vamos a utilizar lo que es las barras verticales de cobre, o también llamadas barras químicas. En un sistema puesto en tierra, la barra de cobre es como elemento que ayuda a disipar todas las cargas estáticas y corrientes de cortocircuito hacia los estratos inferiores del suelo. Estas barras puestas a tierra tipo Copperwell son las más utilizadas, están de manera improvisada y accesorios que facilitan su instalación, tales como las uniones, sistemas de anclaje y barras conexiones térmicas. Este núcleo o estas barras es de acero y la capa de cobre que posee nos ayuda a asegurar la protección de la corrección. En este caso también mi compañero le va a mostrar lo que son esas barras que les mencioné anteriormente, las cuales están como en son de acero y están recubiertas o tienen una capa de cobre, se puede visualizar. También vamos a trabajar lo que es el cable de cobre desnudo, que es de calibre 2.0. Es el conductor de cobre desnudo utilizado para el diseño de la malla o la interconexión de las barras de tipo Copperwell, para esas barras que estamos utilizando. Esto nos sirve para la aplicación de estos. Vamos a utilizar terminales, pero es más recomendable lo que es realizar las soldaduras exotérmicas para las uniones. Podemos verificar en la imagen que está como el compañero está colocando, que son las soldaduras exotérmicas, ¿verdad? Que son, se ven las uniones anteriormente. En esas imágenes se puede ver lo que son los tipos de soldaduras, que estas son unas estructuras metálicas cable, estructuras metálicas con barra con cable, la doble T, lo que es cable. Esta también la podemos utilizar, que son los siguientes moldes de carbón. Se puede utilizar, el compañero lo que le va a mostrar los moldes que les estoy explicando. En este caso puede visualizar esos moldes y los químicos que corresponden a la soldadura, una vez que reaccionan a alta temperatura por la pólvora, las marcas y las tipos más usadas son las que son 90 y las 115. También tenemos lo que son tijeras para moldes tipo sargento, que es utilizado para sujetar los moldes de soldadura, ya que estos calientan a alta temperatura. Estos son necesarios utilizar unos guantes de carnaza para proteger las manos. En todas las líneas de transmisión HVAC es indispensable poseer un sistema de puesta a tierra y un sistema de protección para rayos, para garantizar la protección del mismo, del servicio de los usuarios, el buen funcionamiento de las grandes ciudades que dependen del sistema eléctrico para el funcionamiento de sus sistemas, bancos, seguridad, sector de salud, industria, etc. Todo esto basado en normas y pudiéndose realizar a través de los métodos correspondientes, con los cálculos y las aplicaciones de ecuaciones o software de diseños de dicho sistema. En la actualidad, en los sistemas de puesta a tierra, la protección contra rayos es indispensable en este tipo de sistemas, ya que ayuda a preservar los equipos que estos poseen, sobre todo en nuestro país, el cual se ha mostrado la falta de mantenimiento e inversión de los sistemas eléctricos existentes. Esto ha ocasionado pérdidas materiales que han afectado el servicio de transmisión eléctrica. También, compañero, cabe resaltar que es importante que señalemos que cada sistema de puesta a tierra está basado en pasos donde primeramente se hace un estudio de este terreno a través de los aspectos que establecidos con algunos necesarios calificados para poder realizar una medición que así también la lección de materiales que conformaron el sistema, como las barras, cables, moldes, conectores y herramientas que permitan establecer el sistema de interconexión para esto es cierto que basarnos en las normas establecidas por los institutos nacionales e internacionales, de tal manera que se acate el cumplimiento de los estándares que pueden en la realización y construcción de estos sistemas de puesta a tierra y en este caso los sistemas integrales de protección contra rayos. Bueno, en este caso es todo por hoy. Dimos lo que es la realización, la introducción y el proyecto que realizamos para el compañero Juan de Técnicos Generales, que les ha gustado. Buenas tardes, hasta luego.